Nuevamente, buenos días. Nos volvemos a ver. Mi nombre es Leonores Guerra, yo soy la directora de Sostenibilidad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. Trasiego en estos encuentros desde que surgieron cuando mi mentor Antonio Sáenz de Miera los fundó por allá, por el año 92 en Cáceres, y desde entonces hemos ido cosechando amistades y aquí hay 3 ejemplares de las mismas, donde ya hemos estado muchas veces. Somos todos menos Luisa Mariana, de cultura analógica, y tenemos que hablar de nuevos tiempos. De nuevos tiempos y de preguntas que me han surgido mucho a partir de las intervenciones de ayer y de hoy. Primero, tipificar, definir a la sociedad civil, un concepto siempre en construcción, es difícil, es arriesgado, somos todos, pero es como la nebulosa, es como el universo, y como una nebulosa, la definía justamente Antonio Sáenz de Miera. Esto, ¿qué es? ¿Cómo se coge? ¿Dónde están? ¿Funcionan? ¿Tiene un poder suave o a veces fuerte? Hay una sociedad civil buena, desde luego, que trasiega como reflejo de las sociedades buenas, que somos casi todas y pretendemos serlas, pero también hay sociedades que han estado atravesadas por problemas muy grandes, las maras, el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla. Esas son, bueno, la guerrilla ya está armada, pero hay unas organizaciones sociales perversas que están allí, que también permean la sociedad y que tenemos que generar una resistencia. Supuestamente la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil les viene primero porque son un actor legítimo que está en los territorios y por consiguiente es una correa de transmisión de lo que allí pasa. Son lugares donde se tramitan y se transitan temas de interés, es decir, son un espacio de construcción de pactos sociales, de pactos públicos, y también es ese poder de transformación que está allí, que cambia constantemente en tanto y en cuanto a veces estamos fungiendo como actores sociales en nuestro propio rol y otras veces estamos fungiendo como lo que hacemos todos los días. En ese contexto donde hay 3 conceptos, como digo, el de legitimidad, que lo da por su oferta de valor, el de ser unas instituciones que crean un espacio de transacción y el de ser de tener la capacidad de transformación, de ser agentes de desarrollo, a ser ahora casi que los garantes del desarrollo sostenible que habla la Agenda 2030. Bueno, esa es una de las primeras cuestiones que yo quiero poner a Carlos Álvarez, que viene desde España, Luisa Mariana Pulido, que viene de Venezuela, y a Pau. Paul. ¿Cómo te gusta más? Lo que sea, no hay problema. Paul Velasco, que viene del Ecuador, aunque ahora está afincado en Miami. Pero hay otra cosa que a mí me complica mucho y que va a ser como la segunda pregunta que se la voy dejando a Luisa Mariana para que la piense, y es que la sociedad civil ya no solo se construye o se ha dejado de construir en el parque y en el barrio y en el club de la esquina y en el cineforum de la parroquia, sino que se construye o se deconstruye en las redes sociales, y esa es una pregunta que me parece interesante. Paul, empecemos contigo. Cuéntanos un poco en el Ecuador esa construcción fuerte de movimientos sociales, campesinos que pusieron, que quitaron gobiernos, que fueron muy activas, que de pronto en la época Correa se neutralizaron y ahora vuelve a surgir de una manera distinta, no sé si con el espinazo quebrado o no. Cuéntanos un poquito del Ecuador. Yo quería una cuestión previa pequeñita. Si damos nuestro nombre y el país, porque como somos poquitos, de repente se va... A todos quieren... perfecto, ahorita vamos a hacerlo interactivo. Solamente el nombre y el país. Voy a pasarles un micrófono. No, de todas maneras el micrófono está bien. Una buena idea, como una conversación entre nosotros. Claro. Sí, pues, es verdad. Bueno, sí, yo soy Ruth Villanueva, de Perú. Soy educadora y también he trabajado bastante tiempo en sociedad civil en ONG. Gracias por estar acá. Jaime Matute, de Colombia, director de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFI.
Bueno, mi nombre es Octavio Alvarado. Soy actualmente voluntario en la ONG Alternativa y soy ayudante de cátedra del curso de Economía Política Internacional. Gracias. Morela Ramírez, de Venezuela, represento Sinergia, que es una organización de sociedades civiles. Más de 50 organizaciones están afiliadas a esa red. Yo soy Isidoro Armendáriz, de México, de una región Aguascalientes, productora de guayaba y de vino. Qué rico. Vengo representando al Consejo Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Buenos días, Tiziana Polecel, presidenta del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, Venezuela. Hola, yo soy Luz Flaviana Castañeda, vengo de México, del Centro Mexicano para la Filantropía. Gracias. Hola, Javier Nadal, presidente, vengo de España, de la Asociación Española de Fundaciones, presidente. Hola, yo soy Daniele, soy psicóloga y presidente voluntaria de una asociación sin fines lucrativos en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Hola, Amanda, Porto Alegre, administradora, faço parte de Geração Dux. Buenos días, mi nombre es Cintia Portugal, soy socióloga, especialista en instrumentos de gestión ambiental dentro del rubro acá en Perú de las consultoras ambientales que realizamos todo lo que vienen a ser los instrumentos, como dicen, ambientales en impacto ambiental específicamente, ¿no? Gracias. Gracias nuevamente a todos por estar aquí. Somos pocos, así que espero también que sea un diálogo que ustedes se involucren, pregunten, interactúen, todo. Vamos a hacer una pequeña introducción y ya vamos dando la palabra. Muy bien, muchas gracias, Leonor. Gracias a ustedes. Si yo quisiera titular esta pequeña intervención, diría que en el caso ecuatoriano es la revolución ciudadana contra los ciudadanos. Hace 10 años, con la instauración de un régimen que paulatinamente fue distorsionando su política y desviándose hacia unas soluciones autoritarias, evidentemente la sociedad fue la que mayor impacto recibió. Primero porque había habido una década previa en la cual las organizaciones de la sociedad civil habían crecido en organización, habían crecido en diversidad en el sentido de comprometerse con causas diversas, entre ellas los derechos humanos, el medio ambiente, el movimiento de mujeres, pero de pronto un régimen de la naturaleza del que tuvimos en estos últimos 10 años, desde inicio, privilegió más la acción del Estado que la acción de la sociedad civil. Y por lo tanto, emitió un conjunto de reglamentaciones y regulaciones que constreñían el espacio de acción de las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente decretos ejecutivos muy específicos que impedían que las fundaciones actuaran en la educación, por ejemplo, y si actuaban en la educación eran denunciadas y recibían sanciones por parte del Ministerio de Educación. Tampoco podían intervenir en salud, porque la salud se consideraba privativa, un servicio privativo del Estado. Y aquellas organizaciones que trabajaban en el mundo de la reivindicación de los derechos de la tierra y del agua, también se vieron fuertemente reprimidas a la hora de poder plantear demandas en relación a inversiones que ponían en riesgo sectores o parques naturales importantes de la Amazonía. En fin, lo que podemos ver como conclusión en esta parte es que la sociedad civil ecuatoriana sufrió una desarticulación. Y por supuesto esa desarticulación condujo a una falta de liderazgo de la sociedad civil. Y esa falta de liderazgo
en términos de no poder dialogar con el Estado, con el gobierno en particular, hizo que las organizaciones, además de limitar su acción, vayan disminuyendo en términos tanto de cantidad como de calidad en vehiculizar y ejecutar programas de carácter social, y obviamente su esfera de acción hacia las comunidades locales fue disminuyendo. Pero es un hecho paradójico, porque por otra parte, como decía Leonor, el Ecuador se caracterizó en la década previa por una gran movilidad social, que yo llamaría una movilidad social más política que social. Los movimientos sociales ecuatorianos derribaron a 5 presidentes, y esto nos podría parecer que la sociedad civil ecuatoriana era muy fuerte, pero no es un tema de fortaleza. Fue una demanda represada de inclusión en el sistema político. Por ejemplo, el movimiento indígena, que apareció en los 90, durante más o menos una década, se movilizó con el objetivo de ser incluido dentro del sistema político, lo cual estaba muy bien, tener representación política. Pero el hecho de movilizarse solo por demandas políticas y étnicas limitó su esfera de acción y, por supuesto, fue fácil víctima del autoritarismo que lo debilitó estando ya en el poder, es decir, fracturó al movimiento indígena, lo dividió al movimiento indígena. Y así con otro tipo de movimientos sociales, lo cual nos lleva a la consideración general de que la sociedad civil es fuerte, es demandante y tiene proyección en la medida en que esté organizada, lo que acabamos de ver en la charla de ayer. El asociacionismo es la clave fundamental para poder resistir y para poder luchar o para poder concertar políticas públicas de desarrollo en un país. Los movimientos sociales como tal pueden ser episódicos, momentáneos, y muchas veces el movimiento social va a través o se plantea objetivos que son objetivos muy específicos que no miran el contexto global de la sociedad, sino el obtener un derecho específico. Y eso es lo que sucedió en el caso ecuatoriano. Gran movilidad social y luego, como parte de esa movilidad social, una falta de consensos y de acuerdos que arribó a una crisis catastrófica que dio como origen el surgimiento de una hegemonía política autoritaria, sobre la rama autoritaria, que definitivamente tuvo consecuencias en esta desarticulación tanto del movimiento social como de la sociedad civil organizada. Evidentemente, otros factores confluyeron a ello. Entonces, ¿cuál es el reto fundamental en el Ecuador? Con este antecedente, el reto es construir el diálogo social. Y para construir el diálogo social hay algo que es fundamental. Una democracia es armonía social. No puede haber una democracia en permanente y constante confrontación. El sustrato mismo de la democracia es el acuerdo, es el consenso. El reto entonces es que en el nuevo contexto, donde ya no existe una política autoritaria como tuvimos en los 10 últimos años, se vaya reconstruyendo paulatinamente el diálogo social. Y aquí quiero señalar algo importante. Yo tengo una visión de que la sociedad civil, a más de que sea organizada, para que tenga proyección e impacto en las políticas públicas o que genere los consensos necesarios con los otros sectores, a más de eso, tenemos que construir actores específicos, actores por el cambio, actores por la transformación. Si hablamos del clima,
tenemos que tener actores legítimos con gran capacidad de interlocución para poder tratar ese tema. Si hablamos de los derechos fundamentales del hombre, de la dignidad, de la libertad de prensa y de comunicación e información, tenemos que formar o inducir o impulsar actores que luchen específicamente sobre esas demandas. Si queremos mantener los lazos comunitarios que generen cohesión social, tenemos que entender a eso que se dijo hoy, los pobladores, como actores visibles que reivindiquen su vecindario, su localidad, su hábitat. Una de las valores fundamentales, y se citó ayer en la charla, de Alexis de Tocqueville al ver el caso de la evolución de los Estados Unidos fue que, a diferencia del modelo francés bonapartiano basado en el Estado, la evolución de los Estados Unidos era básicamente a través de las asociaciones. Bajo ese marco general, evidentemente, estos clubes, estas asociaciones, son las que reivindican el concepto de comunidad. Hay que regresar a ese concepto, que a veces lo hemos perdido. Ahí en la comunidad, esa comunidad de hábitat, esa comunidad donde está el poblador, el vecindario, donde se interrelaciona y se genera todo un tejido de comunicación entre los pobres, entre los llamados informales. Ahí hay una riqueza importante que hay que fortalecer y organizar, porque los movimientos informales, vuelvo a decir, tienen el problema de no ser permanentes y por lo tanto no generar los impactos y ser los interlocutores válidos y visibles frente al poder central o frente al oficialismo o frente al gobierno. En esa medida, entonces, es una visión convergente, pero que subraya el hecho de que antes que hablar de instituciones, que son válidas, por supuesto, antes de querer institucionalizar todo en la sociedad, que es importante, que tiene que ver con la sociedad civil organizada, yo creo que hay que empezar a mirar actores específicos que puedan liderar procesos. A veces esos actores que lideran procesos son instituciones, por supuesto, pero a veces son líderes. Son líderes, personas que tienen capacidad de poder interlocutar con el sector público, con el sector privado y que tienen capacidad de movilización. Dicho esto, el Ecuador entonces recibió un embate que debilitó enormemente las bases y los pilares sobre los que sustenta una democracia moderna, una democracia madura, es decir, aquella democracia que está basada en la libertad de los poderes o la independencia de los poderes, la función judicial, legislativa, ejecutiva. Y cosa curiosa, creó una cantidad de organismos que además son a veces paradójicamente, como decirlo, inentendible, porque crea un Consejo de Participación Ciudadana. Miren ustedes, Consejo de Participación Ciudadana. Entonces nosotros entendíamos que ese es un consejo que tendría que haber recogido las demandas de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad para que participe con sus demandas en ello. Y este Consejo de Participación Ciudadana resulta que es el que nombra al Contralor, nombra al fiscal y nombra a todos los organismos de control. Y terminó siendo corrompido hasta la médula y corrompiendo todo el ámbito público. Por eso decía al principio, esta llamada, porque así se llamó, Revolución Ciudadana, resultó ser una revolución contra los ciudadanos. Entonces el tema corrupción es otro tema que es consustancial a este manejo o a esta administración autoritaria del poder y a esta limitación de las organizaciones de la sociedad civil, porque las organizaciones de la sociedad civil podían ser el ojo,
que mire o que exige la transparencia de las transacciones del sector público. Entonces, aquí había un libreto muy calculado de desarticular la sociedad, de impedir que tenga voz, que tenga visibilidad, para que obviamente se oculte todo lo que se venía haciendo durante los 10 años y que ha explotado en la actualidad, cuando tenemos un vicepresidente detenido y un presidente con una causa y refugiado en Bélgica. Ministros de Estado detenidos, es decir, la corrupción atravesando todos los niveles, y evidentemente este es un reto muy grande y es parte de las perversidades a las cuales hacía alusión Leonor en la introducción, porque no siempre en el ámbito de la sociedad tenemos que interactuar en ámbitos o en atmósferas muy apropiadas, sino en ámbitos difíciles y complicados, y uno de los ámbitos más complejos es este del autoritarismo y de una política que va directamente en contra de la sociedad. Es como que reviviéramos esas viejas disquisiciones que se hacían en el siglo XIX entre el Estado y sociedad, en las cuales aparecía Spencer y decía la sociedad contra el Estado, ¿no, verdad? Resulta que aparecería que entrados al siglo XXI, el Estado está en contra de la sociedad. Sabemos y claramente que no es el Estado como tal, es un gobierno, pero la imagen que se da ante la percepción que se tiene es justamente de que el Estado avasalla los derechos ciudadanos y obviamente limita las prerrogativas del ciudadano en relación a sus derechos. Y este es un tema perverso que evidentemente trae como consecuencia un debilitamiento de la sociedad, y de ahí sale el reto fundamental para los próximos 10 años en el Ecuador de recomponer el tejido social y obviamente de lograr ese diálogo social que permita la concertación de los actores sobre la base de todo lo que se ha dicho aquí, de esa hoja de ruta que son los objetivos de desarrollo sostenible. Hasta ahí quiero... Gracias, Paul. Es bien interesante cómo se va perfilando esta conversación. Luisa Mariana, tú nos vas a tener que contar también un poco lo mismo que pasa en Venezuela cuando estamos hablando de organizaciones que son conciencia pública, que ejercen control político, que además van tras objetivos comunes, también en un momento dado de un autoritarismo del gobierno, pero de un país que tenía un montón de organizaciones, porque tú dices una cosa es el movimiento social y otra son la sociedad civil organizada, donde, vuelvo y digo, pasan desde los clubes de barrio hasta pues, fundaciones o ONGs de mucha fuerza, de mucha representación, nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. El entramado en Venezuela era enorme y yo creo que sigue siendo, y que todavía hay organizaciones aquí presentes. Sin embargo, no han podido ejercer ese control, probablemente porque está fracturada la sociedad. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado allí. Y les dejo también en el ambiente preguntas a ustedes si, digamos, en el caso del Perú vuelve y se va a, perdón, en el caso de Ecuador se va a poder recomponer la sociedad civil porque un presidente decide que no se vuelve a lanzar o de lo contrario se hubiera quedado fracturada. ¿Qué pasa con un movimiento social que reivindicaba, como en el caso de Bolivia, los derechos de los movimientos indígenas y se nos ha vuelto un señor absolutamente autoritario también? ¿Y qué pasa en Venezuela? Es decir, ¿cómo vemos esto y hasta dónde puede llegar una sociedad civil a hablar? Y después entramos a España con otra pregunta interesante, y es un fenómeno de un movimiento social que se sienta en la Puerta del Sol y se vuelve Podemos y está hoy sentado en el Congreso, y eso cómo lo leemos. Es como por ahí por donde voy, y después llegamos a esta sociedad civil cuántica que a veces es movimiento, a veces es espacio y a veces es actor. Bueno, Leonor, la verdad que es un reto cumplir con todas estas preguntas que haces, y yo creo que en esta conversación inicial quisiera
hacer un contexto de cómo estamos en Venezuela. Venezuela es un país que está en una constante transformación, hoy en día política, económica, social y con una emergencia humanitaria compleja. O sea, estamos transitando en un territorio desconocido, nada para nosotros no es nuevo, hemos venido denunciándolo desde hace mucho tiempo, pero parece que apareció este fenómeno interesante con la migración y con todo esto que no es nuevo. En contexto de que habla Leonor, los 40 años de democracia fueron muy importantes para Venezuela, un crecimiento absoluto, un crecimiento, una modernización. Pasamos de una sociedad, arrancando el siglo XX, una sociedad monoproductora en café, aparece el petróleo y empieza un crecimiento en donde el Estado se vuelve poderoso. Unos años, unos 40 años de formación de instituciones, formación de asociaciones, formación de fundaciones con causa y organizaciones del Estado que asumían muchas de esas problemáticas sociales del país. Al tú tener esa problemática social asumida por estas organizaciones, les dimos mucho poder tanto a algunas organizaciones como al Estado per se, que se ocupó en unos años de ser el que contrataba con estas organizaciones sociales todos los programas para poder seguir adelante. En la crisis de los 90, que nos afectaron a diversos países, en el caso nuestro fue un reajuste a el sistema económico y social de Venezuela. Vino una reducción, un caracazo, una cantidad un alto social a decir, bueno, basta, aquí no estamos siendo eficientes en lo que estamos haciendo y no hay recursos suficientes para entrar con todo esto. Entonces hay una especie de redistribución y aparecen muchas organizaciones de la sociedad civil a atender algunas de esas causas. Pasa todo ese tiempo y un balance positivo, un balance de una democracia que dio una apertura de verdad social con educación, democratizó la educación, un ascenso social con educación en educación primaria, secundaria y universitaria. O sea, muchos universitarios, mucha capacitación para el país y para toda su gente. Más de 25.000 organizaciones de la sociedad civil se crean en esos momentos, ese es un balance al final de los 90, con unas 20 a 22 redes en los diversos aspectos. Habían sociales, habían de ambiente, habían de derechos humanos que comenzaron en el 89 después del Caracazo y eso evoluciona de esa manera. ¿Okay? ¿Qué pasa luego que empezamos en este tránsito desconocido? Se crea una constitución, que además también es un alto importante en sociedad civil de Venezuela. Por primera vez hay una participación de organizaciones de la sociedad civil en la construcción y de ese proyecto público. Más de 600 propuestas vienen de la sociedad civil y muchas de esas propuestas se incorporan. Se reconoce a la sociedad civil como un actor importante dentro del quehacer público, dentro del quehacer del país, donde se reconoce como un actor social. Pero ahí viene la diferencia. Se pone la Constitución en mando y viene un Tribunal Supremo de Justicia que define quién es sociedad civil para ese Tribunal Supremo de Justicia, que no es cualquier organización, sino una organización que sea venezolana, que no pudiese recibir dinero extranjero, también con limitación de acción, dependiendo de donde ellos definieran que podía actuar o no, y ahí empiezan las grandes diferencias. Es unido a una cantidad de situaciones que hemos vivido en donde ha habido desde persecución, desde presos políticos, desde una cantidad de situaciones irregulares que pues han afectado enormemente la actuación de la sociedad civil. Yo sí quiero decir que realmente en nuestro país yo felicito a todas las organizaciones que estamos y que están trabajando. Aquí está Sinergia, está CEDICE, están muchas otras que están trabajando. Y nos ha tocado reinventarnos. Amanece una noticia y hay que reinventarse, hay que atender la parte legal de una manera. Amanece otra noticia de que hay presos políticos y que hay que atender. Y siempre hemos trabajado en declaraciones que se han mantenido. Y yo quisiera tomarme este minuto a decir se han mantenido porque no es que la sociedad civil de repente apareció. Y ahí conecto a que usa todas las redes sociales para hacerlo, porque al tener un gobierno que controla las cuatro patas, controla el Estado, controla las comunicaciones, la economía y el sector militar, entonces no hay comunicaciones.
Al no haber comunicaciones, las redes se convierten como el medio de comunicación de todo lo que hacemos. Marchas enormes, como nunca se había visto en Venezuela, todas convocadas por redes sociales. Los estudiantes se convocan por redes sociales, los mensajes pasan por redes sociales. Y esas redes sociales pues tienen incidencia y impacto nacional e internacional, porque muchas veces no se pueden controlar. Y realmente la posición de la sociedad civil ha sido muy firme y han sido 5 puntos que se han mantenido. Los 5 puntos son libertad de los presos políticos y que cese las inhabilitaciones políticas. 2, uno muy sencillo pero que es muy importante, que es que se cumpla la Constitución, que vayan las condiciones para unas elecciones libres, elecciones sí, pero no así, como decían ustedes, o sea, vamos a hacerlo como debe ser, ¿okay? Que se abra un canal humanitario para que fluya ese apoyo internacional, pero también para que nos organicemos de adentro a solucionar los problemas que tenemos, ¿okay? Y el desarme de grupos armados que obedecen al poder. Realmente son esos 5 puntos que se han mantenido. Entonces, yo sí creo que hay una posición importante que además se suma. Eso fue un contexto previo y ahora al contexto actual, en donde tenemos una hiperinflación, que ahí sí somos top 10. Antes éramos, reinas de belleza, ahorita en hiperinflación vamos en top 10 del mundo en este momento y no sabemos a cómo acabamos, ¿okay? Hay un decrecimiento en la producción petrolera, y para dar explicación y para que sepamos todos de qué estamos hablando, estamos en producción igual al inicio del siglo XX. O sea, en poco volvimos a arrancar el siglo en producción. Tienes un decrecimiento económico, más del 50% en 5 años, también somos récord de la región en ese sentido, en negativo, ¿okay? Pero hay una capacidad de reinventarnos y de buscar cuáles son esas soluciones. Yo creo que sí hay unos problemas importantes en salud, en vivienda, en educación, en empleo, las migraciones, que tenemos que atender todos con diferentes mecanismos, pero hay que ordenar la casa dentro, hay que atender los problemas que tenemos nosotros dentro. Tenemos unas capacidades instaladas, algunas muy limitadas por capacidad de acción, limitadas económicamente, limitadas por movilidad, cosas tan sencillas como que trasladarse de un lugar a otro o de un estado a otro se convierten en realmente un problema o algo muy, muy difícil, que se ha venido permeando con el tema de la tecnología, pero que hace falta moverse, y movilidad como de ir al trabajo de la mañana a tu sitio de trabajo porque no hay transporte público. Entonces, ese tipo de cosas han afectado en este ambiente. Yo sí creo que confirmo, sin organización no hay desarrollo, y quisiera cerrar aquí después, si quieres, algún ciclo de preguntas. Adaptarse, flexibilizarse y reinventarse constantemente para construir una mejor sociedad ha sido lo que estamos haciendo y lo que seguimos haciendo, y creemos que sí hay oportunidades. En ese sentido, y antes de pasar a Carlos, por un lado la hiperinflación, por otro lado la emigración, por otro lado la falta de recursos, etcétera, etcétera, está destruyendo tejido social, pero al mismo tiempo la emergencia y la necesidad está haciendo que por otro lado algo sane y se creen nuevas organizaciones, ¿o no? Más que se creen, se han unido varias en atención a esto, y surge la solidaridad. Solidaridad de venezolanos que están en otras partes que quieren apoyar, solidaridad de nosotros mismos en buscar soluciones a estos problemas. Y allí no llegué al final, pero creo que los retos para nosotros son articular las capacidades de acción, pero reales, donde realmente tengamos a todo el mundo una agenda social compartida de verdad, no compartida de que es una cosa política y cada partido político tiene. Tenemos ejemplos fantásticos, tenemos COFABIPTI que ha hecho unas propuestas importantes, tenemos muchachos líderes que han hecho alimentación, han hecho salud, han hecho diferentes soluciones para estos diversos temas, pero tenemos que articularnos y construir una sociedad.
Bueno, Carlos, pasamos a otra región del mundo cuya realidad es distinta. Ya te hice la pregunta con respecto a Podemos y ahorita nos das tu interpretación. Pero al mismo tiempo, con respecto a la sociedad civil, yo creo que la diferencia entre Latinoamérica y el norte, digamos, si se me permite, para hablar de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, que quede al sur, no importa, o de Europa, es como el de la cultura. Allí se consume cultura porque son cultura y nosotros tenemos que vivir nuestra cultura en lo que comemos, en la manera en cómo nos relacionamos, etc. Entonces, son dos mundos distintos. Para nosotros la sociedad civil es una urgencia, es una manera de sobrevivir. Para ustedes las organizaciones de la sociedad civil, algunas son ONGs, que además llevan el desarrollo con dineros del primer mundo al segundo mundo, o son organizaciones en la sociedad que son casi que un lujo, o son fundaciones que proveen cultura. En ese mundo tan distinto, ¿cómo juegan? ¿Cómo las ves? ¿Y cómo son frente a esta urgencia de la actuación en lo público y en la construcción del pacto social? Bueno, en principio, yo creo que la sociedad civil, más que norte, sur, oeste, su papel está muy vinculado a la situación democrática del país. Es decir, que la sociedad civil, para mí, es un derecho natural. Es decir, que la persona, por el hecho de nacer, eso no lo dije yo, ya lo dijo Aristóteles, tiende a la sociabilidad, a hacer cosas por los demás, a ser solidario. Y la forma de ser solidario es a través de la sociedad civil, y entonces se puede ser, yo admito que sociedad civil es un individuo, porque un individuo solo, y más ahora que a través de las redes, puede estar llevando buenas ideas, ayudando, colaborando, siendo creativo, aunque obviamente defiendo una sociedad civil organizada que tiene más fuerza, pero que no que es porque nace del derecho de la persona a preocuparse por el bien común. Y para mí la sociedad civil se legitima en tanto en cuanto se preocupa del bien común. Esa es la legitimación de la sociedad civil, si no, no tiene mucho sentido. Por ello, se acaba creando esa tensión que no debería de existir entre el Estado o gobierno, como bien decía antes Paul Velasco, y sociedad civil, porque paradójicamente en un país democrático el gobierno es elegido por la sociedad civil, por los ciudadanos, que somos todos. Es decir que, bueno, y luego, pero paradójicamente, luego en la práctica, el elegido, muchas veces, en casi todos los países, me atrevería a decir, nunca se ve con entusiasmo a la sociedad civil. Eso es una realidad, porque es un contrapoder, no tanto porque te ataque, sino porque piensa, y a los políticos no les interesan mucho que se piense, porque se entra en la crítica, en el análisis, y es el triunfo de la razón frente a la política, muchas veces de baja categoría. Entonces, efectivamente, en una democracia la sociedad civil no tiene un problema de subsistencia, está reconocida. Esta mañana hemos escuchado a Javier Nadal, decía que en España está reconocida el derecho a fundar y el derecho a asociación en la propia Constitución de 1978, y 3 personas que se reúnen para un fin no delictivo crean una asociación, existen, entregan sus estatutos y ya está resuelto el tema, porque ni siquiera se tienen que aprobar. Diferente es una fundación que, como consecuencia que tiene sistemas fiscales favorables, pues tiene que tener un capital mínimo de 30.000 euros y luego pues tiene que presentar las cuentas todos los años, pero eso se está vinculando a los beneficios fiscales. Claro, dices, ¿a qué se dedican? Pues efectivamente el derecho absoluto que se tiene a fundar o a crear una asociación, a hacer lo que te dé la gana, siempre que no sea delictivo. Pues hay gente que se preocupa por el mantenimiento del oso pardo en la cordillera española, es decir, que hay una fundación, la del oso pardo, pues indudablemente no está luchando en defensa de los grandes intereses que puede haber en un país, y hay otras que efectivamente se dedican a la cultura y hay otras que se dedican a dar de comer a la gente. Es
Es decir, que dices, ¿es un mundo diferente? Sí, pero tú dices, no tiene problema como tuvieron en Ecuador o en Venezuela. No, entonces tú dices, pero entonces la sociedad civil en España, ¿cuáles son sus problemas? Para mí sus problemas son la propia sociedad civil. La sociedad civil no está muy dividida, no hace cosas en conjunto, y esta mañana he escuchado a Jorge Villalobos hablar de una cosa que se hizo en México y que a mí personalmente yo tenía apuntado entre mis notas que el desafío de la sociedad civil en España es hacer propuestas ambiciosas conjuntas. Estamos haciendo muchas buenas cosas pequeñitas, pero si quieres transformar la sociedad, y la sociedad civil debe contribuir a transformar la sociedad, porque si no, bueno, está poniendo parches. Y lo que no puede hacer la sociedad civil es estar en las consecuencias, tiene que estar en las causas. Y todo esto hay que repensarlo. Es decir, que dices, lo que haces no está bien. Hombre, el dar de comer a señores que si no se morirían de hambre es maravilloso. Pero ¿por qué no nos preocupamos de que no existan esas personas que tienen hambre y más de lo que nos estamos preocupando? Es decir, que el desafío para mí de la sociedad civil es ella misma, estar más unida, mejor organizada y atender a las causas más que a las consecuencias. Y entro con una visión muy personal al tema de que has tocado del 15M. El 15 de mayo, para los que no lo sepan, pues fueron unos señores que se sentaron en la Puerta del Sol, empezaron a reclamar, eran antisistema, estaban ahí. Casi todo, mi opinión personal, insisto, es absolutamente personal y no tienen por qué estar de acuerdo los españoles que pueda haber aquí, es que todos los movimientos populares en todo el mundo son manejados por unos cuantos. Eso, no nos engañemos. Y eso pues son unos señores que están ahí y que luego se ha aprovechado un señor o un grupo de señores que ya antes habían estado tratando de arreglar Venezuela, para desgracia de Venezuela, porque no precisamente su asesoramiento no llevó a buen término a Venezuela, cosa que es absolutamente comprobable fuera de ideologías. Entonces, bueno, eso para mí se hace un movimiento popular, se mueve, hay alguien que les vende todo lo vendible, la ingenuidad del pueblo es absoluta y entonces se lo cree, luego esa persona llega más o menos a ocupar un puesto de poder y entonces se dan cuenta que aquello que se había inventado, los círculos, nos reunimos y decimos, los círculos ni se reúnen, ni deciden, ni nada. Y el señor que manda a la primera pareja que tiene la pone de segunda, luego se cansa de ella, tiene otra y la pone de segunda en el partido, ¿no? Y además mandando en el Congreso, no en esto. Entonces, bueno, me parece muy respetable. Eso lo hacen las derechas, las izquierdas, pero eso hay que tener en cuenta el ser humano, cómo acaba con el nepotismo, jugando con estas cosas. Es decir, que, bueno, eso es un movimiento que está bien, que sirve para crear esto, se absorbe Izquierda Unida, que era el Partido Comunista de España, o más que absorber, se une, se hace determinados movimientos y luego al final pues hay gente que está defraudada porque lo que la prometieron. Los políticos cuando prometen el cielo, y se habla de asaltar el cielo, pues ahí tienen que tener mucho cuidado porque todo lo que promete el cielo nunca le da. Es decir, que entonces defrauda a la gente. Es decir, que hay que ser muy moderado a la hora de hacer. Y lo que tenemos que hacer la sociedad civil, y aprovecho, por si no tengo oportunidad de volver a hablar, que se ha dicho hoy, y yo lo vengo repitiendo, la educación, la educación, la educación. Ahora yo he dejado de llamarlo educación y lo llamo la culturización. La sociedad civil, la verdadera preocupación que tiene que tener es la culturización. Que eso es formación y es educación y es conocimiento, porque la auténtica cultura es la que hace al hombre libre. Un hombre que no es culto no es libre, es un hombre que es manejado. Es decir, y a los políticos no les interesa con carácter general que la gente sea muy culta, porque la cultura es trabajar con la razón,
con la crítica y el diálogo. Y eso no gusta. Es decir, que los partidos políticos se mueven en búsqueda del poder, que yo lo admito, pero es diferente. La sociedad civil, en mi opinión, debe buscar el bien común. Los políticos buscan el poder. Y bien es cierto que para mantenerse el poder hacen cosas que benefician a la sociedad, al bien común, pero hay que tener en cuenta cuál es la esencia y el fin último. Y la sociedad civil es la administradora de la solidaridad, de la gratuidad, que es dar sin pedir. Y todo el que da o ofrece para tener un puesto él, sus amigos y toda la familia, pues no nos engañemos, es otra dimensión, y por eso se crean tensiones, porque no hay una identidad. Los políticos, al menos en España, cuando tienen un sillón, quieren conservar el sillón a cambio de cualquier cosa. Es decir, que no, y claro, no, si dices, no, hombre, el bien común aconseja que yo me vaya, porque hay este señor que es más listo. Yo no he conocido a ninguno que diga eso. Es decir, que el bien común como fin primero no interesa a los políticos. Y la sociedad civil, si no hay cultura, nunca tendrá la fuerza que tiene que tener. Y la cultura, pues eso requiere mucho, y sobre todo da libertad. Es decir, que si hablamos de derechos humanos, que estoy 100% de acuerdo, la sociedad civil tiene que defender los derechos humanos, tiene que defender una actuación ética, tiene que tener una idea. Esta mañana de lo que es el progreso. Cada uno pensamos una cosa diferente de lo que es el progreso. Pero si queremos el progreso de la sociedad, tendremos que saber qué es el progreso. Muchas veces el progreso se mide por el PIB o PBI. Entonces, no, el progreso no es solo económico. El progreso se mide en función de la persona. No se mide ni en función de la tecnología. No, estamos avanzados porque hay mucha tecnología. No, estamos avanzados porque la persona se desarrolla más. Tengo dos preguntas que me surgen y me asaltan, porque lo del bien común está muy bien, ya a todos nos parece perfecto, y los derechos humanos y la vaina. Bueno, cuando empiezan las migraciones, por ejemplo, tenemos un problema, y entonces llegan los africanos a Europa, y entonces tal vez mejor hay que devolverlos y que no estén aquí, y se ponen las posiciones de derecha o las de izquierda. Nosotros no sabemos cómo atender una emergencia en la que en general yo creo que los países estamos siendo abiertos y comprensivos con Venezuela, pero probablemente si mañana tienes tú un problema en Cúcuta donde te desplazan los puestos de trabajo porque llegaron gentes mejores, más capacitadas o más baratas o más caras o no sé qué, empezamos a tener problemas de qué es ese bien común y qué no es ese bien común. Esa es la primera pregunta de cómo ya cuando se tocan los intereses, digamos, personales o colectivos, cómo jugamos allí, cómo juega la sociedad civil y qué está pasando en nuestros países. Y la otra, que es la pregunta que vuelvo a hacer, para que el que la quiera contestar, es si las tecnologías y la bienvenida al mundo XXI que nos daba Javier nos está construyendo más sociedad civil o nos está construyendo menos sociedad civil. Hoy ejercemos nuestras simpatías y empatías porque está Facebook o porque está Instagram o porque está cualquiera de esos, y ahí nos visitamos aunque no nos conozcamos. Ahí funcionan algunas señoras. En Colombia hay una red de mujeres ejecutivas que creo que solucionan desde la compra de una nevera hasta una emergencia de cáncer de una manera impresionante. Eso es maravilloso y eso no se conocen. Si acaso se habrán visto, eso construye más. Es simplemente que esta forma de pensarse disruptiva es otra expresión de la sociedad civil que nosotros no alcanzamos a entender. Dejo esas dos preguntas allí y contéstenla. Bueno, yo voy a asumir el reto de Javier. Javier, yo creo que estamos en el siglo XXI, cambiamos y la forma de hacer las cosas es diferente. Pero no es el mecanismo, la tecnología es la herramienta para que sucedan las cosas, para que haya más sociedad civil, más conexión, más acción. O sea, todas las ideas son buenas, podemos tener una idea magnífica de solucionar los temas comunes de salud o algún tema común en los migrantes, pero si eso no lo articulo para que se convierta en una solución y uso la tecnología como herramienta para que eso sea posible, no logro nada. Ahora, si eso lo logro, el efecto es exponencial. Lo vemos con la Fundación Gates cuando hace alguna consulta, que esa información que le llega es, bueno,
eso es imposible hacerlo uno a uno. Entonces te llega una cantidad de información con la cual puedes tú tomar una decisión, acciones mucho más acertadas, en el sentido de que van con una problemática que ya identifiqué, que sé dónde está, que veo qué necesitan y ahí la articulo. Pero también la puedo medir, por esa manera a ver si funciona. Entonces yo sí creo que la tecnología está para quedarse, va a seguir evolucionando, lo que hoy en día ya no vemos la televisión, vemos Netflix y ahora más no veremos Netflix, sino en YouTube lo que nos interese, algunos tips de algunos temas importantes. Iberoamérica Digital es eso, buscar de qué manera articulamos nosotros la información que tenemos al día de organizaciones que están haciendo, que están atendiendo en educación, en salud, en empleo, en bien común, en ciudadanía, y ver cómo eso se transmite a otra gente que lo tome, lo asuma, pero tiene que asumirlo con una estrategia muy concreta. Yo quería complementar algo. Siguiendo en esa misma línea de razonamiento de Luisa Mariana, nada más que para complementar. Si bien es cierto la tecnología es una herramienta útil y fundamental, lo único que tenemos que entender es que es un facilitador de algo. ¿Y cuál es ese algo? Lo que en caso de sociedad civil es lo que genere capital social. Y los dos términos claves ahí, que además una reunión de científicos en California que se dio hace 5 o 6 años determinó en 2 palabras muy sencillas: coordinar y colaborar. Una sociedad colaborativa, que es lo que hemos venido diciendo desde ayer, es la que desarrolla capital social. ¿Por qué? Porque establece nexos de cooperación. Y los nexos de cooperación llevan a unos objetivos y a unos resultados. Y coordinar, porque si no hay conexión desde el punto de vista institucional, sea con gobierno, o sea con empresas, etcétera, o mismo entre organismos de la sociedad civil, evidentemente la posibilidad de universalizar sus acciones va a ser muy difícil, y todo lo que se realiza como entidades no gubernamentales, fundaciones, etcétera, queda en un campo absolutamente limitado y es muy difícil convertirlos en políticas públicas, porque el fin último de una sociedad, y sigo con Carlos Álvarez, es provocar transformaciones. Una sociedad civil está tanto organizada como los ciudadanos en particular, como individuos, estamos para transformar cosas. Y si no transformamos cosas, somos víctimas de los totalitarismos, absolutismos y todos los populismos que estamos viendo renacer. Entonces, el único antídoto posible a estos populismos, que no solo son de América Latina ya, que son del mundo. Por ahí tenemos el caso de España, por ahí tenemos el caso de Hungría, por ahí tenemos el caso de Estados Unidos, por ahí, etcétera, 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 donde hay un renacimiento del populismo, además un populismo xenófobo, un populismo que establece diferencias fundamentales, que nos retrotrae al pasado. ¿Cómo combatir eso? Porque sociedad civil sin democracia no es sociedad. Vean Cuba, ¿en Cuba hay sociedad civil? Pues en Cuba no hay sociedad civil. Ahí simplemente, entonces en los regímenes autoritarios no puede haber sociedad civil, como lo entendemos y como lo hemos visto durante estos días desde ayer. Existe una sociedad que camina en función del poder y en función de las pautas que le dé el poder, pero no delibera, no tiene capacidad de liberación, no tiene capacidad de elección. Entonces, el tema cultura se vuelve un tema sustancial. Ya lo dijo Max Weber hace mucho tiempo, lo dijo también un marxista que hace una ruptura con el marxismo, que fue Gramsci, donde dice la cultura es fundamental en el movimiento de las sociedades. Es decir, los tratadistas de la sociología de principios del siglo XX ya veían que el elemento cultura es un factor fundamental para el desarrollo de las sociedades. Y cultura es todo lo que estamos hablando, es empoderarse de un derecho y entender un concepto, deliberar, elegir, razonar, pensar, en fin, todo lo que a veces la política, como se ha dicho aquí, la política le tiene
seria desconfianza a la sociedad deliberativa y a una sociedad que genere talentos. Al menos, si no somos suecos o finlandeses, así es, ¿no, verdad?, en América Latina. Nada más que ese comentario. Toco el tema de las migraciones, que le has tocado y que es un tema que ahora en Europa está de moda. Obviamente los mexicanos o todos los países que ascienden hasta el vecino del norte también podrían hablar. Bueno, el tema de las migraciones, que en definitiva para Europa es África subiendo a Europa, África es donde existe pobreza de verdad, o el Oriente con motivo de guerras viniendo hacia Europa. Entonces, este es un gran problema. Obviamente yo voy a hacer comentarios. Si yo supiese la solución de los problemas de las migraciones, es posible que me hiciesen presidente de la Unión Europea. Es decir, que nadie lo tiene. Pero, y aquí hablamos de la sociedad civil. Yo siempre, antes no lo he dicho, porque para mí es tan obvio, la sociedad civil se mueve en función de sus fines y de sus valores o principios. Entonces, esto es un fracaso de Europa. Europa, antes lo ha dicho muy bien Javier Nadal, nace como el mercado común, que tiene su padre en el mercado del carbón y del acero, que era todavía más mercantil, y me parece bien, no me parecen mal los pasos que se dieron, y Europa tiene un problema de identidad. Y la identidad te la dan tus valores. Es decir, que las raíces europeas son judeocristianas y grecorromanas. Bueno, y al principio se hablaba de eso y al final, algunos luchando muchísimo, conseguimos que en la Declaración de Lisboa de 2007 ya se pusiese en el preámbulo, no en el texto. Es decir, que Europa ha perdido identidad y ha perdido valores. Claro, cuando lo que estás haciendo es legislar cuánto paga un coche que se fabrica en España y se manda a Portugal, pues eso, bueno, al final se acaba resolviendo. Cuando tienes que enfrentarte a grandes problemas sociales, surgen, y no hay valores comunes, surgen los egoísmos personales. Y cada país pues sale por donde puede y por donde le da la gana, y eso es absolutamente lamentable y ha puesto en evidencia la situación desde países que se pasaron de generosidad como Alemania y casi la echan a la señora Merkel, a países que no dejan entrar a uno porque le fusilan, han puesto vallas para que no entren. Es decir, que luego ni siquiera Europa tiene una política al respecto. Claro, ¿cuál es el problema de las migraciones? Y este no es el problema de Europa, es el problema de todos. ¿Repartimos la tarta o no repartimos la tarta? Yo he dicho en algún momento en España, digo, a mí no me importa que me pongan un impuesto especial para pagar, para poder subvencionar a los señores que vengan de África. Bueno, pues yo lo pago y parto, y en vez de venirme de vacaciones, pues cojo y ayudo a que coma alguno. Claro, eso la gente dice, yo no. Hombre, es que si hay que repartir la tarta, tú tienes que comer un trocito menos para que puedan comer los africanos que se mueren de hambre. Pero no estamos dispuestos a repartir la tarta. Seamos auténticamente reales, porque nuestros valores, el reconocimiento de la dignidad de la persona, que es en la que se basa todo el funcionamiento. Si no reconocemos la dignidad de la persona y nos la reconocen y se reconocemos a los demás, hay violencia, hay pobreza, hay odios, hay guerras. Es decir, que ese es el problema que está ahí. Y este es un problema muy difícil. Antes se ha dicho que gobernar cada vez es más difícil. Yo creo que dificilísimo. Yo, desde luego, no me atrevería a gobernar. También es cierto que no se puede pensar en migraciones desordenadas. Si yo para visitar la India o China me han rellenado una página del pasaporte con fotografías y he tenido que pagar dinero y voy como turista, hombre, el que se te meta un señor saltándose vallas no es la forma de hacerlo. Es decir, porque hay que colaborar por todas las partes en el orden en las migraciones. No puede haber un desorden porque en estos momentos se está promoviendo populismos y xenofobia. Es decir, que ha conseguido el tema europeo que el español, que no era xenófobo en absoluto, era posiblemente los países menos del mundo, haya movimientos de xenofobia.
Y eso, bueno, siempre la xenofobia, como dice una de las filósofas españolas, buena amiga mía, Adela Cortina, no existe la xenofobia, existe la aporofobia, palabra incorporada ya al diccionario, que quiere decir que al que se odia es al pobre. No se odia, porque evidentemente si quiere venir a España un rico de Argelia o del Chad, pues se va al hotel mejor y allí le hacen reverencias. Es decir, que lo que no existe el odio, la repulsión al pobre, no al extranjero. El extranjero, cuanto más dinero, mejor, más simpático. Es decir, que entonces todo eso es muy complejo, pero para mí solo una sociedad civil que sepa para qué está, que tenga fines, que tenga valores, puede dar soluciones a eso. Gracias, Carlos. Se nos está acabando el tiempo y todavía no hemos hablado ni de la Agenda 2030, ni de los compromisos que tenemos que cumplir nosotros mientras hay países que no firman el Acuerdo del Cambio Climático como los Estados Unidos, ni de los controles que tienen estas organizaciones o debieran tenerlos, pero yo tenía un compromiso y es que el público interactúe, pregunte, opine, si quiere decir alguna cosa, si quiere dirigirse a alguno de los panelistas, alguna intervención. Bueno, primero que nada, agradezco las ponencias que han dado, me han aclarado muchas cosas que no conocía, por el mismo hecho de que estuve en Ecuador hace un año, pasé el terremoto justamente allí, estuve en ese momento, pero me ha dado una curiosidad por lo que había comentado la señorita Luisa Mariana, del tema de que somos parte del siglo XXI. Y esto es algo que yo estuve viendo porque yo estudio sociología, pero he tenido también estudios de ingeniería de sistemas. Y hay algo que se conoce actualmente en el contexto contemporáneo que están utilizando mucho las empresas, que es el hecho de la Big Data. O sea, el hecho de toda la información que se tiene y ya hemos encontrado un gran caso en el cual se puede despilfarrar eso con lo de Cambridge Analytica. Pero estoy viendo, o al menos considero que la sociedad civil no utiliza este mecanismo que también se puede utilizar desde la sociedad civil. Entonces, ustedes con la experiencia que tienen o las cosas que pudieran conocer o aportar, ¿ustedes cómo creen que podría la sociedad civil utilizar esto en lugar de que lo utilicen en contra de ellos? Esa sería una pregunta para mí. La experta. La digital, los analógicos callamos. No, esa es una pregunta muy interesante y como dije, no es la Big Data, que es simplemente el recolectar una cantidad de información y usarla para tu fin o para lo que a ti te interesa. Hay experiencias muy importantes, o sea, por ejemplo, una organización de la sociedad civil que trabaja en salud está recolectando data de tratamientos del cáncer, de médicos, tratamientos y de morfología de la persona, y eso los cruza, y si viene alguien y dice, bueno, es un joven que viene del Ecuador y que tiene entre 25 y 30 años y no ha tenido este tratamiento nunca, esto le puede funcionar y vas acertando en esos tratamientos. Cuando nos vamos a la vida real, yo creo que para nuestra sociedad civil o para organizaciones de la sociedad civil, que ahí voy yo en primera persona, en la Fundación Eugenio Mendoza, en educación, per se, en educación primera infancia, esa información es vital. O sea, tenemos que saber qué está pasando, qué están aprendiendo, qué están dejando de aprender. Si hay un problema nutricional, cómo atenderlo. Entonces, esa información es muy útil, pero hay que ponerla en la estrategia y hay que utilizarla, hay que saber dónde buscarla. Yo creo que no es todo malo la información que se tenga y que se comparta, pero hay que hacerlo con una conciencia, hay que hacerlo, no es una información para vender data de Leonor que quiere comprar una nevera y entonces ahora le van a venir todos los vendedores a Leonor. No, yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es cómo esa información nos es útil, donde tú estés trabajando, en la sociedad donde tú estés trabajando, qué programas se parecen a lo que tú quisieras hacer, cómo esa información te es útil a ti para lograr tu fin. No el fin para buscar la información. Yo creo que, no sé si te responde lo…
Nosotros básicamente en la Cámara de Comercio de Bogotá estamos implementando un piloto de mirar a través de lo que están reportando las empresas y las ONGs y además propiciando que ese reporte en cada uno de los objetivos de desarrollo del milenio si están haciendo aportes o si la información que ya está registrada nos da ese tipo de conocimiento para poderlo utilizar en beneficio de la propia agenda y en las estadísticas. Pero yo creo que todavía es un camino por recorrer enorme. Sí, yo tengo una pregunta cortita. Sí. Tiene como dos momentos. Una, el que se ha venido conversando desde la sociedad civil, pensar en no organizaciones tan grandes, sino también las pequeñas, las que resuelven el día a día. Entonces, a mí me gustaría escuchar a los que nos están visitando, por eso era mi interés de intercambiar con otros países, ¿qué se hace? Yo tengo una experiencia muy chiquita, por como el año 97, una escuelita la iban a cerrar acá en un asentamiento humano, que era muy pobre, eran hijos de personas que habían migrado por el terrorismo, entonces ahí no tenían mamá ni papá, no habían traído una abuela, una madrina, y la escuelita no se cerró porque 4 profesoras que nos habíamos jubilado, fuimos a trabajar con ellos. El maestro estaba ahí en su aula, pero nosotros éramos apoyo, y la escuelita progresó. Entonces, cuando se ha conversado bastante, me viene a la mente eso, no contar las grandes situaciones donde sí también hay oportunidad, pero ahí no había dinero, era nuestro servicio voluntario y algún pasaje que conseguíamos para llevarlos a los niños de paseo fuera de los alrededores de su lugar, que es en el kilómetro de Lima Sur, ¿no? Entonces, por ahí me iba mi pregunta. Y la segunda pregunta es, como me parece muy interesante lo que dice nuestra amiga de Venezuela, cómo encuentra la esperanza en medio de todo lo que se vive y que nosotros desde acá de lejos pareciera que fuera como muy difícil, muy negro todo, pero tú nos cuentas que hay muchas asociaciones que la sociedad civil sigue resolviendo, como el caso de salud, del cáncer, y porque yo también conozco de cerca que hay riquezas. La juventud que viene por acá, por Lima, de Venezuela, está muy bien preparada porque tenía una base universitaria bien alta, ¿no? Entonces, las dos cosas. Gracias. ¿Te quedaron claras las preguntas o eran solo anotaciones? Porque creo que eran anotaciones y ya me están diciendo que cerremos. Bueno, yo creo que para las organizaciones pequeñas es fundamental entrar en alguna red donde haya otras organizaciones como tú que estén haciendo esas cosas. En educación hay muchas de esas redes y en esas redes, ¿qué puedes buscar? Y aún muy pequeñita consigues apoyo de tecnología, consigues apoyo en asesorías, incluso en asesorías de ver cómo consigues financiamiento para mejorar esa escuela. Entonces yo sí creo que la articulación, las alianzas, como hablaban esta mañana, es fundamental. Acercarte a las cámaras, al sitio donde estén y buscarla. La más difícil creo que es en relación a cómo conseguimos esperanza. Yo creo que los que somos venezolanos, son situaciones difíciles, hay migrantes de todos los tipos que han ido muy preparados. Nosotros tenemos una población, como dije, tuvo el privilegio de tener una preparación importante, donde tenían unos puestos donde trabajaban y teníamos una economía que iba creciendo. En Venezuela hay unas limitaciones, hay periodos que son muy difíciles, escasez, violencia, persecución, otros temas que realmente nos hacen la vida más difícil mientras estamos allí, pero los que estamos trabajando consideramos que tenemos que seguir adelante, que tenemos que construir juntos, que tenemos que salir de la confrontación al consenso. No hay ni un lado ni el otro correcto. Yo creo que tenemos que buscar esas líneas comunes en donde podamos desarrollarnos como país y crear una agenda común. Bueno, mil gracias a todos por acompañarnos aquí. Valor, diferenciación, relevancia, diría que define a la sociedad civil en lo que estamos tratando de hacer. Y buen almuerzo, buena jornada. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias.